Pues muy buenas amigos y amigas de Spanish Libertarian, ¿cómo estáis? Seguimos con las entrevistas, que es un poco el eje de este canal, lo que más disfruto. Y como ya os dije en la anterior entrevista, en esta ocasión pues estamos haciendo una colaboración con la Fundación Argentina Bases y la Fundación Friedrich Naumann de Alemania y estamos entrevistando a personas de Latinoamérica, que ya sabéis que también son amigos del canal, a pesar de la distancia geográfica hay muchas cosas que nos unen y estamos entrevistando pues a personas de varios sitios, de diferentes disciplinas y hoy vamos a hablar con una persona de Ecuador, es la segunda persona ecuatoriana que entrevisto y estoy muy contento de tener al economista libertario Pablo Zambrano. Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Ignacy, a tus órdenes. Bueno, a mis órdenes no. Con que responda las preguntas, pasemos un buen rato y con que hagamos pasar un Claro, buen rato a la audiencia, yo creo que me doy por servido. Bueno, pues sí, Pablo es un economista, gracias. de hecho nos conocimos en persona ahora un par de años en Argentina. Él ha hablado mucho de la dolarización en Ecuador. Y bueno, como podemos ver, y creo que estarás de acuerdo conmigo, Latinoamérica pues está recientemente muy movida. Cada país está pasando por su propia coyuntura e intentaremos pues hablar un poco de esto, hablar de Ecuador y hablar de libre mercado y de las ideas de libertad que nos unen. La primera pregunta, como ya sabes, Pablo, es que por favor te definas a ti mismo. ¿Qué nos puedes contar de ti, si quieres, como mínimo profesionalmente? Y luego vamos tocando algunos temas. Así que cuando quieras. Sí, gracias Ignacy. Justamente yo me defino como un economista partidario del libre mercado, dado que el libre mercado es el responsable del progreso de todos los países, pero lamentablemente no existe una buena difusión al respecto. Es decir, la gente, el común de los mortales, cuando escucha libre mercado, generalmente nos asocia a los liberales, a los libertarios, con defender intereses de las empresas privadas en detrimento de los grupos de trabajadores, etcétera, ¿no? Y ese es el pequeño problema que tenemos siempre los liberales en un principio. Por lo tanto, yo considero de que primero debemos hacer una buena difusión desde el punto de vista liberal, libertario, y en ese sentido aporta tu programa, tu entrevista. Yo quiero justamente contribuir a ese debate, no para imponer las ideas, ni mucho menos, sino para que se sepa realmente qué es lo que pretendemos los liberales. ¿Mm? Porque, ojo, como bien decía Ludwig von Mises, existe una creencia generalizada en la mayoría de la gente en decir que los liberales, los libertarios, no estamos preocupados del bien común. Y eso es algo falaz totalmente. Lo que pasa es que nosotros, a diferencia de los socialistas, no queremos hacerlo desde el Estado, sino desde la persona. Y lo que queremos es simplemente que el Estado cumpla su rol y nos deje trabajar. Eso aspiramos justamente todos los liberales, y los libertarios un poco se van hacia, digamos, incluso la abolición, la desaparición del Estado. Y yo creo que está muy bien, pero en ese sentido hay que trabajar más bien con una visión realista de lo que tenemos hoy por hoy en la región. Y estamos viendo justamente todo este tipo de movimientos de extrema izquierda, digamos, de grupos radicales, que están sembrando el caos, el terror, el pánico en la región. Y vemos concretamente el caso de Chile, ya van para un mes en paralizaciones, y todo eso motivado por el ámbito político. Ojo, porque eso hay que aclararlo muy bien a la ciudadanía, porque el otro día una persona ingresó a mi WhatsApp y me dejó un mensaje y me dijo: mira, Pablo, tú que siempre andas defendiendo a Chile, ¿qué te parece esto? Entonces yo le dije: mira, lo que pasa es que en Chile tienen un problema político, no es económico, porque si nos fijamos en los indicadores de Chile, es el país que tiene la mayor libertad, el mayor progreso en la región, y aparte de eso es el que más ha combatido la pobreza. Las cifras son elocuentes. Ellos han reducido la pobreza en alrededor de 30 años del 45 al 7%. Y alguien me dirá: bueno, pero la desigualdad, o sea, esa desigualdad siempre va a ser el pretexto de estos grupos socialistas, que lo que dicen es que ¿por qué hay ricos? ¿Por qué hay ricos? Deberíamos todos ser pobres, lo cual me parece totalmente demencial pensar de esa manera. Si queremos superar la pobreza, en conclusión,
debemos aplicar sistemas de libre mercado. Y en ese sentido, por ejemplo, es interesante la propuesta ecuatoriana en lo que tiene que ver a la dolarización, porque uno de los postulados básicos del liberalismo clásico y del libertarianismo es tener una moneda sana, es decir, una moneda que no se devalúe, que no pierda valor en el tiempo y que permita que los consumidores, las personas normales, tengamos un mayor acceso a gran cantidad de bienes y servicios. Qué bueno. Bueno, has tocado varios temas, a ver si podemos ir un poco yendo punto por punto. En un momento has dicho lo que los liberales queremos, pero no se nos termina de entender, o algo así. No sé si te he parafraseado exactamente. Entonces te lo pregunto de manera directa. ¿Qué es lo que quieren, entre comillas, los liberales? O te reformulo la pregunta, que es, ¿qué es el libre mercado? Vamos a empezar a definir los términos para que quizás estos problemas de comunicación que a veces tenemos, pues los podamos ir solventando. Claro, es decir, lo que queremos los liberales, lo que queremos básicamente es que exista la posibilidad de emprender en actividades productivas que permitan dinamizar la producción en primer lugar y luego generar empleo, empleos de calidad que permitan a la gente salir de la pobreza. Porque si nos quedamos simplemente en la visión estatista, en la visión socialista, vamos a caer en el problema de que el Estado es el que genera los trabajos, el que genera los empleos, y eso en el tiempo no es sostenible. Recordémosle a la humanidad qué pasó durante los años de 1930 a 1970 en la economía mundial. Luego de la Gran Depresión se puso de moda la teoría keynesiana, que es básicamente socialdemocracia, es decir, un socialismo light, no extremista, ¿no? Ese sería el keynesianismo. ¿Y qué proponen los keynesianos? Proponen básicamente que sea el sector público el que dinamice el aparato productivo a través del consumo. Algo totalmente contrario a la visión liberal que te dice que primero debe existir ahorro de los particulares y el consumo viene al final. El consumo no puede estar por sobre el ahorro. Entonces, básicamente, creemos los liberales, sería simplemente cuestión de mirar qué países son los que han progresado a nivel mundial, porque existe una falacia ampliamente difundida, y es decir que el neoliberalismo es lo que domina el mundo. Al decir neoliberalismo se refieren a los liberales, todos los socialistas, porque esa es la manera en la que nos tratan a nosotros, nos dicen los neoliberales, los fascistas, en fin. Pero bueno, al margen de cómo nos llamen, lo cierto es que los países que han aplicado libre mercado, tenemos un amplio abanico, amplio número de ejemplos. Tenemos Suiza, tenemos Singapur, tenemos Canadá, Hong Kong, etcétera, ¿no? Todos esos países, las 10 economías más libres del mundo, son también las más desarrolladas. Y por otra parte tenemos las 10 economías más atrasadas, más pauperizadas del mundo. Entre ellas están Cuba, Venezuela, Corea del Norte, Zimbabue, todo ese tipo de países que aplican el socialismo puro son las que están más atrasadas. Y por otro lado tenemos un amplio número de países que no es que aplican capitalismo, como erróneamente señalan muchas personas. Ellos lo que aplican es un híbrido, un sistema de economía mixta que combina una parte de socialismo con otra parte de capitalismo, pero un capitalismo malo, un capitalismo que se orienta única y exclusivamente a favorecer grandes transnacionales, corporaciones multinacionales, en fin. Más bien, los liberales lo que queremos simplemente es que la persona, sea de donde sea, es decir, inicie una pequeña actividad empresarial, una mediana o grande, se le deje trabajar, no el Estado obeso, gigantesco que vemos, que lo que hace es cobrar altísimos impuestos y al hacerlo, evidentemente, distrae recursos que no permiten que haya una mayor inversión, y si hubiese más inversión, realmente habría más posibilidades de tener mejores empleos y de reducir la pobreza. Eso es lo que en realidad nos preocupa a los liberales, eliminar la pobreza. O mejor dicho, eliminar es difícil, ¿no? Pero al menos reducirla. Pero si nosotros comparamos, por ejemplo, todos estos socialistas o defensores de pobres, lo que hacen es más bien generar más pobres.
El caso emblemático es Venezuela, por ejemplo, un país que se debate entre el hambre, el atraso y la miseria, precisamente por haber aplicado este tipo de recetas. Entonces yo creo que si los liberales salimos decididamente a conquistar el mundo con nuestras ideas, creo que básicamente vamos a tener países con mucho más progreso, con mejor calidad de vida para todas las personas. Bueno, me gusta tu mensaje y está bien que hables de pobreza porque parece que esta es una batalla que hemos otorgado, vamos a decir, a los socialistas y personalmente me gusta oír a liberales que hablan de pobreza porque es uno de los, o quizás el tema más importante que deberíamos tratar en la actualidad o en la humanidad. Dicho esto, me gustaría hacerte la pregunta contraria. Si hemos definido el libre mercado, me gustaría que pudiéramos definir por qué entiendo que tu tesis es esta, ¿por qué la planificación central no funciona desde tu punto de vista? O hablamos de la superioridad, no sé si tanto material como moral, incluso del sistema que tú defiendes. Vamos a intentar entender y definir la tesis contraria. Claro, y yo lo que te diría es que los socialistas, en la mayoría de los casos, digamos, son bien intencionados, en la mayoría de los casos. El problema con los socialistas es que hay dos grupos, digamos. Hay un grupo de socialistas que lo llamaría el grupo dirigencial, ¿no? El grupo de directivos del socialismo. Estos directivos del socialismo, ellos sí son unos farsantes, digamos, porque ellos saben realmente que el socialismo lo único que ha traído es pobreza, miseria, aumentos de la desocupación, y unos índices de inflación alarmantes, ¿no? Que hacen que las monedas a cada momento se devalúen, por ejemplo. Eso lo saben, vigentes, pero para ellos es políticamente correcto, digamos, mantener a la gente desinformada. El problema es el amplio número de seguidores del socialismo que son gente, como te dije, de buenas intenciones, pero completamente desinformados. Y esto te lo digo en mi calidad de profesor de la Universidad Central del Ecuador, que es una universidad básicamente de izquierda, ¿no? De ideas de izquierda y de centro izquierda, desde Marx hasta Keynes, digamos. Pero cuando yo voy con el discurso liberal, en un principio, digamos, ellos me rechazan, ¿no? Al principio, pero cuando ya se les va presentando cómo son las cosas, cómo ellos van viendo qué países son los que progresan, qué sociedades son las que se atrasan, en fin, se dan cuenta que en realidad han sido víctimas de la mala información y de la desinformación. El socialismo ya se cayó, digamos, en 1989, el socialismo más radical, que es el socialismo marxista, ya se cayó en el muro de Berlín, digamos. Pero nos quedó todavía ese rezago intervencionista que viene de las ideas keynesianas, básicamente. ¿Y por qué tienen tanto éxito las ideas keynesianas? Por lo que te decía en un inicio, los dirigentes, que son políticos profesionales, saben cómo vender ese discurso y le han convencido a la gente de que, viendo, por ejemplo, doctrinas de libre mercado, los únicos que se enriquecen son los grandes oligarcas, digamos, la gente que tiene dinero. Y eso es totalmente falso. Más bien al contrario, cuando se aplican políticas de libre mercado que básicamente tienen que ver con defender la empresarialidad, la libre competencia, tener una moneda sana, como ya te dije, la libertad económica, en fin. Tenemos mucho más progreso en relación a esos países que no aplican estas ideas. Y el ejemplo más glamoroso es el de Venezuela, ¿no? Pero también tenemos otros ejemplos. El caso argentino. Y justamente tú al inicio dijiste que esta entrevista es por pedido de la Fundación Bases con sede en Argentina, un país al que admiro muchísimo por su belleza. O sea, Argentina es un país hermoso realmente, pero este país hermoso ha sido destruido por el socialismo, por el intervencionismo. Es lamentable eso porque si nos fijamos, 19, las ideas de Juan Bautista Alberdi, un gran liberal, hicieron que Argentina sea uno de los 5 países más desarrollados a nivel mundial, a tal punto que
hubo mucha inmigración europea. Y hoy por hoy eso no sucede debido a que las élites políticas han preferido el populismo, el socialismo, el intervencionismo, es decir, que el gobierno se haga cargo de la vida, de la libertad y de la propiedad privada de las personas, lo cual evidentemente la ha estancado a esta hermosa nación argentina. Yo esperaría que algún momento tanto Argentina como el resto de países de Hispanoamérica, España, Ecuador, Colombia, Chile, en fin, todos los países latinoamericanos abracemos el sueño liberal porque realmente eso es lo que nos va a sacar de la pobreza y del subdesarrollo. A propósito, yo escribí un libro hace algunos años que se denomina Visa al Desarrollo, donde claramente demostré que la principal causa para el progreso de un país es la libertad, especialmente económica. Porque si no hay libertad económica, no puede haber libertad de expresión tampoco. Imagínate tú si el gobierno es el dueño de los principales canales de televisión, de las emisoras, de los medios impresos, en fin. No puede haber en ese momento libertad de expresión. Por lo tanto, la libertad económica es la principal libertad de todas. De hecho, Ludwig von Mises señaló una frase muy importante y muy corta y contundente, que dice, si se pudiera condensar el liberalismo a dos simples palabras, esta sería la propiedad privada. Entonces, la propiedad privada es la que te da origen a todas las demás libertades. Por lo tanto, creo que está en nosotros los liberales hablar con la gente, especialmente, como te decía, con los desinformados, porque, claro, con los fanáticos ya no puedes conversar, porque ellos simplemente lo único que hacen es lanzar piedras, quemar llantas, es decir, armar el caos, el conflicto, ¿no? Son grupos terroristas, pero ventajosamente yo diría que ellos solamente representan un 5% de la población a nivel hispanoamericano, considero yo, porque he viajado por algunos países y me he dado cuenta que la mayoría de la gente no es que rechaza el liberalismo, la libertad económica, sino que simplemente no la conoce. De allí está en nosotros, en los liberales, difundir nuestras ideas. Y en ese sentido quiero felicitar a Fundación Bases porque siempre, cada 2 años, organizan un evento importantísimo en Argentina al que aspiro estar en 2020, ¿no? Mientras sigamos difundiendo nuestras ideas liberales de una manera educada, de una manera académica, de una manera correcta, creo que vamos a ganar la batalla de las ideas y ganando esa batalla de las ideas tendremos sociedades más prósperas. Me da muy bien este último punto que has dicho, el de comunicar y hacer entender a la gente. Y también me va bien que hayas hablado de propiedad privada. Te voy a poner un ejemplo. A veces hablo en conversaciones informales sobre estos temas y me da la sensación que algunas personas, quizás neoliberales, vamos a decirlo, estos capitalistas, mal llamados capitalistas, estos empresarios aliados con el poder, han utilizado el nombre de la libertad para realmente quitar los derechos de las personas y me da la sensación que mucha gente cree que el capitalismo realmente es eso. Entonces, vamos un poco, si te parece, hablar de esto. Este sistema capitalismo clientelar, le llamamos en España, no sé cómo le llamáis en Ecuador, ¿cómo se puede desmantelar de alguna manera? ¿Cómo pudiéramos definir qué es y qué no es de liberal? Porque sí que es verdad que mucha gente a veces cree, no, claro, porque el rico puede comprarse una isla y dices, bueno, no es tan fácil comprarse una isla en un sistema de libre mercado de verdad, en el que la propiedad privada, y me va muy bien que lo hayas mencionado, es realmente seria. Lo que pasa es que me da la sensación que esta gente tan rica y poderosa siempre termina pidiendo favores al político y entonces ya sabemos, ambas partes ganan y es el ciudadano el que acaba pagando los platos rotos. Entonces, si te parece, hablemos de este sistema mixto, que quizás no es una etiqueta que me guste, pero creo que ya me entiendes. Sí, 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 justamente, y yo te decía, si nosotros miramos el índice de libertad económica, te vas a dar cuenta que hay las 10 sociedades más liberales, ¿no? Entre esas están, por ejemplo, Hong Kong, Suiza, Singapur, etcétera, Australia, en fin, hay 10 países. Y si ves por el otro lado, en cambio, los más reprimidos, digamos, te encuentras a Venezuela, te encuentras a Cuba, Corea del Norte, Zimbabue, en fin, 10 sociedades igualmente.
y tú tienes 200 países, entonces imagínate, 10 países aplican libre mercado, 10 países aplican socialismo extremo, entonces tú tienes 10 para 20 sería, perdón, 10 para 200 sería el 5%, Ujú. el otro 5% sería socialista, en conclusión sería 5% de liberales, 5% de socialistas, y tienes un 90% de economía mixta, con Mm, mayor o menor grado de liberalismo o de socialismo. O mm, sea, no existe propiamente la pureza, ¿no? La pureza que sería deseable, ¿no? Los que sí aplican, y luego viene un discurso falaz que te mandan los socialistas generalmente, y es decirte, todo extremo es malo, te dicen, ¿no? Entonces, al decirte todo extremo es malo, te están tratando de decir que el capitalismo salvaje no sirve, pero tampoco el socialismo salvaje. Por lo tanto, es necesario una economía mixta, te dicen ellos, una economía intervenida, o como tú bien lo definiste, el capitalismo de amigotes, que suele decir también Juan Ramón Rayo. Claro, yo sigo mucho a los liberales españoles, en fin, y por eso también no me sorprende el calificativo que has utilizado, que me pareció muy acertado. Básicamente, entonces, habría que diferenciar, perdón, entre dos tipos de capitalismo. Este capitalismo intervencionista o mercantilista, llamémosle así, en donde los grupos de poder económico se unen con el poder político para obtener más beneficios sin importarles realmente la suerte de sus respectivas sociedades. Claro que existe ese tipo de capitalismo, pero ese no es el que defendemos nosotros los liberales. Nosotros defendemos un sistema en el que exista total libertad de emprendimiento, libertad de entrada y salida de las diferentes empresas, de las diferentes industrias, y donde evidentemente no salga el gobierno a rescatar, por ejemplo, a bancos que han mm. quebrado, por ejemplo. Eso lamentablemente sucede, ¿no? De que te dicen, mira, hay que rescatarle a este banco porque caso contrario los depositantes son los que van a perder. Y eso no es la realidad. Lo que quiere esta gente simplemente es preservar sus intereses y por ahí somos confundidos ahí ante la imagen, ante la opinión pública. Mm, En ese sentido, como te decía, hay que diferenciar muy bien entre este capitalismo, que sí, ese sí sería capitalismo salvaje, o sea, este capitalismo mercantilista, intervencionista o de economía mixta, ese es realmente el capitalismo salvaje porque no deja progresar a los pequeños, a los medianos, que realmente son la mayoría de la población. Y bueno, tenemos por otro lado este capitalismo liberal que defendemos los liberales como la Fundación Bases, como mi persona y como muchos otros economistas, politólogos, cientistas sociales, en fin. Estamos dedicados a difundir los beneficios del libre mercado. Pero yo creo que también aquí una autocrítica que tenemos que hacernos los liberales, los libertarios, es, por ejemplo, si la gente a nivel, digamos, universal, está acostumbrada a tener un estado gigante que supuestamente le solucione sus problemas, el llamado estado de bienestar, que en realidad más que estado de bienestar es bienestar del Estado, ¿no? Hay que decirlo también claramente. Entonces, la gente quiere este estado de bienestar y lamentablemente no se da cuenta de que ese tipo de sistemas lo único que han causado es que haya más inflación, que haya más pobreza, que haya más desempleo y no solucionan absolutamente nada. Alguien dirá por ahí, pero ¿y cómo es que funciona, por ejemplo, el modelo nórdico? El modelo mm, nórdico funciona porque tienes sociedades que aplican libre mercado en economía, pero tienen políticas de redistribución social. O sea, es algo muy diferente a lo que plantean los socialistas. Y evidentemente las del modelo nórdico y todo lo demás no pueden ser asimiladas como socialismo, porque por darte un ejemplo, en el caso de la educación, ellos en lugar de subsidiarle a la oferta como hacemos en Hispanoamérica, dando dinero desde el Estado a entidades que la malgastan y que no educan bien a sus habitantes, sino que la adoctrinan en realidad, lo que hacen en el modelo nórdico en países como
Dinamarca o en países como Noruega, es más bien subsidiar a la demanda, diciéndole al padre de familia, anda a inscribirle a tu hijo en donde exista una mejor educación. Y así se genera competencia a nivel de este tipo de instituciones educativas. Por lo tanto, justamente esa sería una diferencia, ¿no?, entre el capitalismo devenido y el capitalismo liberal. Me va muy bien este punto que has tocado, porque la verdad es que es un poco el tema que quería tratar. Esta entrevista, más que una entrevista, está siendo una masterclass, pero me gusta que así sea. La pregunta en este caso es si crees que este sistema mixto nórdico, pero que tiende más hacia el capitalismo que no al socialismo, es deseable. Esta sería como la parte uno de la pregunta. Y la parte dos es qué es lo que crees que tiene que pasar para que la sociedad pues empiece a aceptar o a abrazar este tipo de ideas para que tanto institucionalmente como culturalmente pues vayamos tendiendo hacia ahí. Bueno, sí, efectivamente es muy buena tu pregunta. Y yo aquí reconocería dos tipos básicamente de economía mixta. Una economía mixta que tienda hacia un liberalismo, digamos, y eso sería el caso del modelo nórdico. Ahí tienes economía mixta, pero tendiendo hacia el liberalismo, ¿sí? Exacto. No hacia el socialismo, y eso hay que aclararlo muy bien. Y más bien hay otra economía mixta como la que tienes en Ecuador, tienes en Argentina, tienes en Colombia, por ejemplo, o en la propia España, que tiende más hacia el socialismo. O sea, tienes economía mixta, pero tiendes más hacia el socialismo, hacia la redistribución. Lamentablemente, en nuestros países de Hispanoamérica tendemos más hacia el socialismo, mientras en los países de la Europa del norte, digamos los nórdicos que se llama, ellos tienden más hacia el libre mercado. Y esto lo podemos ver también claramente con un ejemplo histórico muy importante. Lo que pasó en Alemania en 1948, cuando después de haber tenido el nazismo, es decir, el nacionalsocialismo, porque así se llamó la doctrina impuesta por Hitler, después de eso tuvimos a Ludwig Erhard en Alemania, quien con una revolucionaria propuesta llamada economía social de mercado, bastante vendible en términos políticos, Ignacio, y creo que en eso debemos trabajar los liberales, Ujú. en vender nuestras propuestas, en ser más políticamente correctos sin necesidad de hacerle el juego a la izquierda. Eso es importante, ser políticamente correctos sin hacerle el juego a la izquierda, sin utilizar sus términos, por ejemplo, todos y todas, socialicemos, en fin. Sin utilizar eso, nosotros sí podemos ser políticamente correctos, vendiéndole a la gente la idea de que el Estado debe estar al servicio de la gente, no la gente al servicio del Estado como sucede en el socialismo. Y creo que en ese punto también los liberales y los libertarios especialmente deben aterrizar o debemos aterrizar en la realidad, porque si bien es cierto, es deseable de que el Estado desaparezca, ¿no?, Ujú. pero por lo pronto no es políticamente correcta esa propuesta. Lo que nosotros debemos proponer es más bien tener tamaños del Estado que permitan que funcione el libre mercado. Y en este punto hay una frase de Adam Smith que decía claramente, ¿no? El libre mercado únicamente puede funcionar en una sociedad bien gobernada. ¿Y cuál sería una sociedad bien gobernada desde un punto de vista liberal? Aquella en la que el tamaño del Estado no supere el 20% frente al Producto Interno Bruto. Creo que ese indicador es importante, porque si tú te fijas en los casos de Suiza, de Singapur o de Hong Kong, justamente estos países tienen tamaños del Estado entre el 19 y el 20%, es decir, gasto público frente al PIB nos da ese porcentaje y tienen el mismo porcentaje como impuestos. Entonces, ellos viven precisamente de la recaudación tributaria, que en esos países sí podríamos llamar las contribuciones, porque sirven precisamente para financiar un Estado dedicado a lo suyo. ¿Y qué es un Estado dedicado a lo suyo? Básicamente dedicado a la seguridad, a la defensa nacional, a la justicia, algo de salud, educación
educación, como te decía, pero sin monopolizarla desde el Estado, sino permitiendo también que haya competencia y, como te decía, incluso financiándola a la demanda, más que al financiar a la oferta. Creo que eso podría dar mejores resultados, pero no como tenemos hoy por hoy. Al menos te comento, en el caso ecuatoriano, por ejemplo, tenemos un tamaño de Estado frente al PIB del 35%, y en la época de Rafael Correa llegamos a tener un tamaño del 44% frente al PIB. Y creo que eso es el principal problema que enfrentan nuestras economías, porque después el hecho de tener estados muy grandes hacen que primero no se dedique a lo suyo el Estado, y luego tenemos por otro lado el déficit fiscal. El déficit fiscal es el origen de todas las crisis económicas alrededor del mundo, porque ese déficit hay que financiarlo, y la forma tradicional en la que los gobiernos financian los déficits es emitiendo moneda. Al emitir moneda generan inflación, y luego todas las debacles financieras, debacles sociales que vemos, ¿no? Por ejemplo, en Venezuela, un país que a cada instante le vemos al dictador, al tirano de Maduro, diciendo que ha conseguido, o digamos, va a subir los sueldos de los venezolanos, pero ¿de qué les sirve que les suban el sueldo si no hay ni qué comer en ese país? Entonces, creo que los liberales tenemos un reto importante, y yo sí me concentro en el ámbito de la comunicación, como te dije. Es más, a mí me agrada mucho compartir este tipo de temas a través de redes sociales, ¿no? Del Facebook, en fin, tratar de llegar a la población, tratar de llegar a la gente desinformada, a decirle, mira, te han engañado toda esta clase de politiqueros que lo único que buscan, ¿no es cierto? Lo único que buscan es su propio beneficio. Ellos son mucho más egoístas que nosotros los liberales, estos políticos, Claro. porque ellos sí buscan su propio beneficio a costa de los demás. Por lo menos los liberales buscamos nuestro propio beneficio, pero sin perjudicar a los demás. De hecho, perdona, hay una frase que a mí me gusta mucho que dice que es más fácil engañar a alguien que no demostrar que le han engañado. Me da la sensación que a veces nos encontramos en esta disyuntiva, Pablo. Claro, así mismo es. Entonces, ese es el punto. Yo, como te decía, debemos luchar más bien los liberales para hacerle entender a la gente de que realmente el único camino que lleva a la prosperidad sostenible es el del liberalismo. Claro, alguien me dirá, pero bueno, de vez en cuando una intervención del gobierno no estaría mal. Bueno, es lo que se hizo básicamente en los años 30 en la Gran Depresión. Ahí se aplicó el New Deal a través de Roosevelt, con las ideas de Hoover, en fin. Y bueno, eso ya colapsó. En los años 70 la economía keynesiana demostró que únicamente servía en el corto plazo. Claro que en el corto plazo tú puedes engañar a la gente, ¿no? Como bien decías, con la... pero ya en el mediano y largo plazo este tipo de sistemas no son sostenibles, y lo único que hacen es agravarte el problema. Y lo más preocupante, digamos, es que cuando tú aplicas política keynesiana durante muchos años, la gente común cree que eso es capitalismo, y como no ha solucionado sus problemas, cierran las puertas realmente a propuestas liberales. Mira, es halagador de que exista, por ejemplo, en el caso de Brasil, un presidente liberal, él sí liberal, y esperemos que le vaya bien. Yo creo que hasta el momento está haciendo algunas cosas interesantes en su país, y esperaría de que le vaya bien, porque él sí es liberal, y si tiene éxito, evidentemente nosotros también como liberales vamos a poder difundir mejor nuestra doctrina para que la gente acepte nuestras ideas, porque si seguimos con las ideas socialistas, a lo único que vamos a llegar es a situaciones límite, situaciones realmente dramáticas desde el punto de vista de los derechos humanos, hablemos así, como Claro. el caso de Venezuela, ¿no? O sea, y creo que por eso es mejor en ese punto no ser tibios, o sea, no nos quedemos con ser tibios socialdemócratas, ¿no? Que decimos, bueno, nos conformamos con la democracia, nos conformamos que podemos opinar, pero bueno, eso también hay en la socialdemocracia. Lo que nos diferencia, creo yo, a los liberales respecto
a los socialdemócratas es nuestra creencia en la libertad económica, porque los socialdemócratas también creen en la libre expresión, ojo con eso. Por lo tanto, si queremos ya, que no nos llamen tibios socialdemócratas, debemos darle con todo, en especial al tema de la libertad económica, la propiedad privada. Dale, Ignacio. Muy bien, Pablo. Bueno, queda muy claro tu punto. Más o menos vamos ya yendo hacia la recta final y me gustaría hablar, pues, cómo no, de tu país, Ecuador. Hemos hablado al inicio del tema este de la dolarización de la economía. Yo no soy economista, no sé qué es. Me gustaría un poco que nos explicaras qué es y también un poco cuáles son las quejas que a veces uno escucha de parte principalmente de la izquierda. Siempre que se habla de dolarizar la economía, se habla de pérdida de soberanía monetaria o de venderse a los imperialistas americanos y tal. Y bueno, a mí me hace mucha gracia escuchar esto. O bueno, como tú sabes mucho más que yo, pues me gustaría preguntarte a ver de qué trata esto de dolarizar la economía y por qué, o qué tal le ha ido a tu país. Sí, gracias por la pregunta, Ignacio, es muy pertinente. En primer lugar, en nuestro país dolarizamos en 1999, o digamos concretamente en el año 2000. En enero del 2000 se puso en práctica la dolarización. ¿Por qué fue esto? Porque durante nuestro retorno a la democracia, que fue desde 1978 a 1999, se sucedieron una serie de gobiernos. Ninguno de ellos podríamos clasificarlo dentro del ámbito de gobierno liberal propiamente, pero los que más se acercaron fueron los de Sixto Durán Ballén y el de Yamil Maguad, que fue justamente el que dolarizó la economía. Ahora bien, el tema es el siguiente. En el caso de todos estos gobiernos, por eso es que digo, yo no sé cómo así Rafael Correa sale con el típico término, la larga y triste noche neoliberal, porque de liberal no hubo absolutamente nada, o sea, hubo estados gigantescos que tuvieron que ser financiados, es decir, este déficit fiscal había que financiarlo con emisión monetaria. Y esta emisión monetaria fue la que desembocó en inflación. Nosotros llegamos a tener una inflación del 94% en 1999, fue la más alta del periodo. Y ya la devaluación fue realmente preocupante. Imagínate que en agosto de 1998 el tipo de cambio era 5.000 sucres, que era la moneda nuestra, sucres por dólar, 5.000. Y luego en un año llegamos a 25.000 sucres por dólar, lo que implicó una devaluación de 400%. Wow. Entonces, si no hubiéramos dolarizado, los precios internos hubiesen convergido a esta devaluación, ya me puse un poco técnico, pero bueno, hubiésemos llegado a tener una hiperinflación si es que no dolarizábamos. Entonces, en ese momento hubo voces liberales, por eso te digo que es importante siempre esto de las voces liberales, haciendo opinión pública, es lo que pasó, por ejemplo, en el caso de Gran Bretaña. Margaret Thatcher escuchó a Friedrich Hayek y escuchó a todos los grandes economistas, ¿no? Y gracias a eso es que pudo hacer reformas de esas sí liberales, ¿no? Entonces, te decía, en el caso ecuatoriano, escuchó el gobierno de ese entonces, el de Yamil Maguad, a todas las voces que decían, hay que dolarizar porque el hecho de dolarizar impide que sigamos imprimiendo billetes, emitiendo moneda. Y a raíz de esa dolarización en el Ecuador hemos tenido un crecimiento económico mucho más alto en relación al crecimiento que se tenía en la época del Sucre. Y a este respecto yo elaboré un trabajo hace algún tiempo que lo he presentado dentro de mi doctorado en economía, que estoy por graduarme ahí en SMC University. Bueno, entonces ya presenté ahí y ahí demuestro claramente que en la época del Sucre realmente nuestra economía creció en un porcentaje menor al de la dolarización. Aparte tuvimos un 60% de pobres, ojo con esos 60% de pobres. En cambio, en dolarización, si bien es cierto, hay pobreza, pero esta ya se redujo al 25%, entonces fue una reducción importante. Entonces, respecto al tema de la inflación, como te dije, cerramos con un 94% en el año 99
y hoy por hoy nuestras inflaciones son inferiores a los 2 dígitos, que es la medida técnicamente reconocida como correcta dentro del control a la inflación, es decir, menores al 10%. Es más, nuestra inflación el año anterior fue del 1% apenas. Es decir, o sea, realmente no tenemos problemas de inflación aquí en el Ecuador. Los problemas que tenemos acá son más bien el producto de la irresponsabilidad que hubo durante el gobierno de Rafael Correa, que él sí era un socialista, digamos, un creyente acérrimo de la política keynesiana, ¿no? Y lo peor, lo que siempre suelo decir, ¿no? Que acá en América Latina, lamentablemente, todos estos seguidores del socialismo, lo que hacen es combinar la política keynesiana con lo peor del marxismo, ¿no? Entonces, lamentablemente, eso pasa en nuestros países, porque si tú ves, por lo menos yo me doy cuenta que al menos en sociedades como la norteamericana, Estados Unidos, por ejemplo, ahí se la pasan debatiendo entre liberales y keynesianos, pero los marxistas ni siquiera aparecen por ahí. Pero acá en nuestras sociedades es lamentable esa combinación, ese Frankenstein ideológico que se forma, ¿no?, entre los marxistas y los keynesianos, que realmente nos tiene complicados. Bueno, entonces este señor Correa nos dejó un país endeudado, un país con bajo crecimiento económico, con un altísimo gasto público, un derroche demencial, ¿no? Que ya te dije incluso la cifra, 44% frente al PIB teníamos de tamaño de Estado. Entonces esperemos que ya, bueno, al menos Lenín Moreno, él sí ha resultado un tibio socialdemócrata, por lo menos, que de alguna manera ha respetado la libre expresión, sí hay mejores políticas económicas, creo yo, y aspiraría que no solo el Ecuador, sino toda Hispanoamérica se levante y se vaya hacia un modelo de libre mercado realmente, ¿no? No a esta economía mixta que lo único que ha hecho es estancarnos. Bueno, me sorprende que hay una persona moderado llamándose Lenin, ¿no? Sí, el, moderado, el así nombre, es. la verdad que el nombre no inspira mucho. Bueno, El nombre llevamos, no es para moderado. sí, ¿no? Bueno, Sí, llevamos un buen rato hablando. La verdad que hemos tocado, estoy disfrutando y he disfrutado bastante la entrevista, ¿no? Porque hemos tocado varios temas y yo creo que incluso los hemos ido uniendo los puntos, que al final es lo que a mí más me gusta. La última pregunta, Pablo, siempre termino las entrevistas igual, es que nos des algún consejo, no sé si a un liberal o no a un liberal, pero vamos a decir a esta persona que se levanta muy temprano y que trabaja y que mira por su familia y que hace el bien y luego ve que, pues, que los políticos y demás nos estafan constantemente, porque es así. A ver qué consejo le pudiéramos dar, así que sea algo un poco inspirador para terminar la nota un poco en un tono positivo. bueno, básicamente decirle a esa persona normal que nos esté escuchando que el liberalismo precisamente está dirigido a la gente normal, ¿no? A la gente como tú o como yo, que se levanta todos los días a ganarse el pan con el sudor de su frente y que lo único que desea es que no le suban los impuestos, que la dejen trabajar, que por ejemplo si es un emprendedor no le estén subiendo las regulaciones a cada momento y que para eso esta persona debe informarse un poquito más, es decir, leer por lo menos la prensa, tratar de informarse. Por ejemplo, te doy un caso muy particular. La gente, el común de los mortales, cree que el salario mínimo es beneficioso para el pueblo. Y eso es totalmente contrario, digamos, a lo que dice la economía, ¿no? El salario mínimo lo que hace es generar desempleo, especialmente en las micro y las pequeñas empresas. Por ejemplo, yo soy partidario de decir, pongamos salario mínimo en aquellas grandes empresas, porque incluso las grandes empresas pagan más allá del salario mínimo, porque estas empresas se basan en la productividad de sus trabajadores. Así que yo siempre digo, para que generemos empleo, debemos hacer que el salario mínimo vital no exista. Entonces, a la persona que nos esté escuchando, decirle que se informe mejor para que sepa cuáles son realmente las propuestas de los políticos,
porque queramos o no queramos, los políticos siempre van a tener influencia en nuestra sociedad, dado que son ellos los que ejecutan determinadas políticas. Ujú. Y debemos saber si estas políticas son socialistas, lo único que va a pasar es que la cúpula dirigentista se va a enriquecer, mientras el pueblo se va a seguir en pasa en Venezuela. Pero si tenemos en cambio capitalistas, yo sé que es difícil que haya políticos liberales, salvo Bolsonaro en Brasil, en fin. Pero bueno, y Kast en Chile también es un buen ejemplo. Pero podría ser, ¿no? Podría ser que algún momento haya más propuestas liberales y efectivamente informarnos mejor para de esa manera no caer en las redes de estos politiqueros, repitámosle nuevamente el término, de estos politiqueros que lucran en función a la pobreza. Y más bien a ellos no les interesa que la gente salga de la pobreza porque son el caldo de cultivo precisamente para que la ignorancia, el desconocimiento siga votando por ellos. Bueno, Pablo, pues ha quedado muy claro, me gusta tu mensaje y yo creo que has definido de una manera efectiva, vamos a decir, el liberalismo y vaya, que cualquier persona lo ha podido comprender. Pues no sé, antes de que cierre, no sé si quieres añadir algo. Sí, quería agradecerte, Ignacy, por la oportunidad de dirigirme a toda Hispanoamérica y agradecerle también a la Fundación BAS, porque siempre están preocupados de la difusión de las ideas del libro. Eso, y aparte, una pequeña cuñita comercial, si me lo permites. Sí. Estará ya próximamente disponible un libro de mi autoría que se denomina La economía en resumen, que me lo está imprimiendo Unión Editorial de Argentina. Entonces, me gustaría verte en Argentina en el 2020 para entregarte un ejemplar de mi libro autografiado, mi querido Ignacy. Te mando un fuerte abrazo y hasta vernos en Rosario. Eso nada más. A ti también. Dejaremos todos tus links aquí en la descripción y como puedes ver ya sigo teniendo lío aquí, así que te tengo que dejar. Bueno, Pablo, pues muchas gracias. Muchas gracias por tu tiempo y nada, nos vemos muy pronto, ¿de acuerdo? No, gracias a ti, Ignacy. Y me gustaría que me mandes entonces los links, ¿no? Chao. Saludo.